El sol se ocultaba lentamente tras el horizonte, pintando las estrechas calles de Barcelona de cálidos tonos anaranjados. Grace estaba sentada en su sillón favorito del porche, disfrutando del frescor de la tarde y del aroma de las rosas recién regadas. 30 años. A veces le parecía que todo había sido ayer. Su primer encuentro con Harvey, su boda, el nacimiento de Eva. Aún recordaba el día en que lo vio por primera vez. Era un martes cualquiera en la biblioteca municipal. Grace acababa de empezar a trabajar y estaba colocando diligentemente los libros devueltos en las estanterías. Un hombre alto y moreno se le acercó con varios volúmenes maltrechos en la mano. «Disculpe, me gustaría devolver estos libros», dijo con una leve sonrisa. «Por supuesto», respondió ella, tendiéndole la mano. «¿Su carné de la biblioteca?» «Por desgracia, los libros no son míos. Los devuelvo por mi madre, que está enferma y no puede venir». Así se conocieron. Harvey trabajaba en un almacén cercano y venía a menudo a la biblioteca durante la hora del almuerzo. Al principio venía a leer, pero Grace se dio cuenta de que la miraba por encima del libro. Empezaron a conversar brevemente sobre literatura, luego sobre la vida, los sueños y los planes para el futuro. No parecía que estuvieran apasionadamente enamorados. No había confesiones en voz alta ni sorpresas románticas. En cambio, surgió entre ellos algo más profundo: comprensión mutua, confianza y un sentimiento de fiabilidad. A Harvey le gustaba la prudencia y la inteligencia de ella, y Grace apreciaba su trabajo duro y su responsabilidad. Cuando le propuso matrimonio, sonó tan tranquilo y confiado como todo lo que hacía. «Grace, creo que deberíamos formar una familia. ¿Quieres ser mi esposa?» La boda fue modesta, una pequeña ceremonia en una iglesia local, con unos pocos amigos íntimos y familiares. Grace llevaba un sencillo vestido blanco que había confeccionado su madre. Harvey llevaba un traje oscuro que había comprado con su primera paga. Los primeros años de matrimonio no fueron fáciles. Alquilaron un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, ahorrando cada peseta. Harvey hacía horas extras en un almacén, ascendiendo poco a poco en la escala profesional. Grace seguía trabajando en la biblioteca, y por las tardes ganaba un dinero extra dando clases particulares de inglés. Cuando nació Eva, sus vidas cobraron un nuevo sentido. La niña con los ojos marrones de su padre y la sonrisa de su madre se convirtió en el centro de su universo. Se turnaban para levantarse por la noche a verla, pasearla juntos y alegrarse de cada uno de sus logros. «Va a ser lista como tú», decía Harvey mientras observaba a Eva, de 3 años, hojear diligentemente un libro ilustrado. «Y tan persistente como su padre», respondía Grace abrazando a su hija. Cuando Harvey fue ascendido a director de logística, por fin pudieron pedir un préstamo para comprar una casita en un barrio tranquilo. Era una vieja casa de campo española que necesitaba reformas, pero vieron en ella un gran potencial. Todos los fines de semana pintaban las paredes, reparaban el tejado y limpiaban el descuidado jardín. El jardín se convirtió en su pasión común. Harvey resultó ser un jardinero con talento. Bajo sus manos, la parcela abandonada se convirtió en un auténtico paraíso. Podía hablar durante horas sobre las distintas variedades de rosas, los cuidados específicos de las uvas y los secretos del cultivo de cítricos. Los años pasaron tranquilos y constantes. Eva creció, se graduó en la escuela con honores e ingresó en una universidad de Madrid. Allí conoció a su futuro marido, un joven y prometedor arquitecto. Ahora solo venía a visitarles en vacaciones, pero les llamaba regularmente para contarles su vida en la capital. Grace y Harvey se acostumbraron a vivir juntos. Ella se convirtió en jefa de un departamento en la biblioteca, y él se centró en su trabajo en una empresa de logística. Su casa se convirtió en un lugar de almuerzo dominical para los vecinos, especialmente Alice, una amable mujer que vivía al otro lado de la calle. Alice había sido una parte especial de sus vidas durante los últimos 15 años. Siempre acogedora y dispuesta a ayudar, se convirtió no solo en vecina, sino en amiga íntima de Grace. A menudo tomaban café juntas, comentaban las últimas noticias del barrio y compartían recetas de platos tradicionales españoles. Alice era viuda. Su marido había muerto de un infarto hacía 10 años, dejándola sola en una gran casa con un magnífico jardín. Grace había notado algunos cambios últimamente.
Harvey empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia, explicando que tenía nuevos proyectos y mayores responsabilidades. Cuando estaba en casa, pasaba mucho tiempo en el jardín o ayudando a Alice con sus tareas. A veces, cuando volvía de casa de su vecina, parecía extrañamente pensativo y distante, como si su mente estuviera en otra parte. ¿Vas a casa de Alice otra vez?, le preguntó Grace un día en que Harvey se disponía a marcharse después de cenar. Sí, respondió él, evitando su mirada. Necesito ayuda con el sistema de riego. Se ha roto algo y ahora mismo no encuentro quien lo repare. Su respuesta fue breve, casi brusca, lo que no era habitual en el siempre equilibrado Harvey. Pero Grace no le prestó demasiada atención. Probablemente estaba cansado tras un duro día de trabajo. No le preocupaban demasiado sus frecuentes visitas a su vecina. A Harvey siempre le había gustado la jardinería, y ayudar a los vecinos era algo habitual en su barrio. Además, Alice era una amiga de confianza que siempre había estado ahí para su familia. Grace confiaba en ambos. Por las tardes, solían sentarse en el porche, como estaban haciendo ahora. Harvey hablaba de lo que ocurría en el trabajo y ella compartía las noticias de la biblioteca. A veces se quedaban en silencio, disfrutando del calor de las tardes españolas y del aroma del jardín en flor. 30 años juntos. Hubo alegrías y dificultades, pero siempre superaron todo juntos. Al menos eso pensaba Grace cuando miraba el sol poniente, que pintaba el cielo de Barcelona en tonos rojos y dorados. Últimamente experimentaba una extraña sensación de ansiedad. Aparecía de la nada. Cuando se fijaba en el café a medio terminar de Harvey en la cocina, cuando encontraba sus apuntes de trabajo con alguna nota extraña, cuando le oía hablar tranquilamente por teléfono en el porche a altas horas de la noche. Estas pequeñas cosas que antes le habían parecido tan ordinarias, ahora le causaban un malestar inexplicable. «Es solo cansancio», se dijo Grace, tratando de alejar los pensamientos perturbadores. «Todo va bien, como siempre». No podía saber que muy pronto su mundo daría un vuelco, y que todos aquellos años de confianza y vida en común aparecerían bajo una luz completamente distinta. Que esos pequeños detalles que intentaba ignorar se sumarían a una imagen que cambiaría su vida para siempre. La mañana comenzó con el sonido de las sirenas de una ambulancia. Grace se despertó con un aullido desgarrador e inmediatamente supo que algo iba mal. Corrió hacia la ventana y vio a los paramédicos llevando una camilla a la casa de Alice. Su corazón se hundió con un mal presentimiento. «Harvey, despierta», sacudió el hombro de su marido. «Algo le pasa a Alice». Harvey se sentó bruscamente en la cama, con el rostro anormalmente pálido. «¿Qué? ¿Qué ha pasado?». Se vistieron rápidamente y salieron corriendo. El sonido de las sirenas despertó a todo el vecindario, y los vecinos salieron de sus casas uno a uno, reuniéndose en casa de Alice. Una pálida Irma estaba en el umbral de la puerta, abrazándose a sí misma. Cuando vio a Harvey, sus ojos parecieron confusos por un momento, casi culpables, pero se recompuso rápidamente. «¿Qué ocurre?», corrió hacia ella Grace. «He venido a llevarle el té de la mañana, como siempre». A Irma le temblaba la voz. Pero ella no contestó. Estaba tumbada en la cama, tan pálida. Llamé a una ambulancia, pero... En ese momento, el médico salió de la casa. Tenía el rostro serio. «Desgraciadamente, no pudimos hacer nada. Ha sido un infarto. Dada su temperatura corporal y otros signos, murió sobre las 5 de la mañana». «Pero ella nunca se quejó de su corazón», susurró Grace. «Últimamente no se encontraba bien», intervino de repente Irma. «Se quejaba de presión, falta de aliento. Intenté convencerla de que fuera al médico, pero ya sabes lo testaruda que era». Grace miró sorprendida a Irma. ¿Por qué Alice no le había contado nada de sus problemas de salud? Eran las mejores amigas. En ese momento, le fallaron las piernas, y Harvey consiguió agarrarla, evitando que cayera. Le temblaban las manos. «Esto es imposible», susurró. «Estábamos hablando ayer. Hablaba de las nuevas rosas que quería plantar en primavera». Los días siguientes pasaron borrosos. Grace no podía creer que su mejor amiga se hubiera ido. Se conocían desde hacía 15 años. Habían celebrado juntas los cumpleaños, compartido secretos y apoyado a la otra en los momentos difíciles. Alice estuvo allí cuando Eva se casó, cuando la madre de Grace murió de cáncer. Y ahora se había ido.
Irma parecía confusa. Llevaba unos meses viviendo en casa de su hermana tras su divorcio, pero aún no parecía acostumbrada a la vida local. Grace decidió ayudarla con los preparativos del funeral. Era lo menos que podía hacer por la familia de su amiga. ¿Por qué decidiste mudarte aquí después del divorcio?, preguntó Grace con cautela mientras estaban sentadas en la cocina de Alice, ordenando el papeleo. Alice y tú no estabais muy unidas, ¿verdad? Irma se tensó y apretó los dedos sobre la taza de café. Bueno, ya sabes, después del divorcio quise estar más cerca de mi familia, y Alice se ofreció a ayudarme. Se detuvo bruscamente, como si temiera decir algo innecesario. Gracias por tu ayuda. Irma cambió rápidamente de tema. Yo no sé ni por dónde empezar. Alice siempre era la que lo organizaba todo. Cuando Grace trató de tocarle el brazo en un gesto de apoyo, Irma estuvo a punto de apartarle la mano. No hace falta que me des las gracias, dijo Grace. Alice era como una hermana para mí. Notó cómo Irma se estremecía al oír esas palabras. ¿Quizá le dolía oírlo de una extraña? Grace sabía que las hermanas no habían estado especialmente unidas. Había demasiada diferencia de edad, demasiados caminos distintos en la vida. Harvey estaba actuando de forma extraña. Dio el pésame apropiado y ayudó con las formalidades, pero algo iba mal. Grace notó cómo evitaba el contacto visual directo. Hablaba en fragmentos, como si temiera decir demasiado. Cuando ella mencionó a Alice, él cambió rápidamente de tema. Una noche, cuando regresaron a casa tras otro día de preparativos funerarios, Grace intentó hablar con él. «Has estado un poco tenso estos días. Sé que la muerte de Alice es un shock para todos». «Es que estoy cansada», la interrumpió bruscamente. «Mucho trabajo, y luego está todo esto. Voy a darme una ducha». Salió casi corriendo de la habitación, dejando a Grace completamente desconcertada. En 30 años de matrimonio, nunca lo había visto tan... ¿Asustado? ¿Molesto? No encontraba la palabra adecuada para describir su estado. Los días siguientes estuvieron llenos de tareas. Tenían que elegir un ataúd, hacer arreglos con la iglesia, enviar avisos a familiares y amigos. Grace hizo todo esto mecánicamente, como si estuviera haciendo el trabajo de otra persona. En el fondo, seguía sin creerse que estuviera ocurriendo de verdad. Irma permanecía casi siempre en silencio, limitándose a asentir con la cabeza en respuesta a las preguntas y a firmar los papeles necesarios. A veces Grace la sorprendía mirándola fijamente, pero cuando se daba la vuelta, Irma ya estaba mirando hacia otro lado. Por las noches, tumbada en la cama, Grace repetía mentalmente la última conversación que había mantenido con Alice. Hablaron de planes para la primavera, de nuevas variedades de rosas que Alice quería plantar. Su amiga parecía un poco cansada, pero ¿era eso sorprendente para una mujer de su edad? Nada le hacía presagiar nada malo. «¿Sabes?», dijo Alice mirando a lo lejos. «A veces creo que la vida juega con nosotros de forma extraña. Lo que parece fiable y permanente puede desmoronarse como un castillo de naipes». En aquel momento, Grace no dio ninguna importancia a estas palabras, pero ahora le parecían proféticas. El día antes del funeral, encontró a Harvey en el jardín. Estaba junto al rosal que Alice les había regalado una vez, mirando las flores. «¿Estás bien?», le preguntó Grace acercándose. Él se estremeció al oír su voz. «Sí, sí. Solo estoy pensando en todo esto. Últimamente no eres tú mismo. La muerte te hace pensar en muchas cosas», respondió crípticamente y entró en la casa. Grace permaneció de pie junto a las rosas, sintiendo el frío viento de la tarde soplar bajo su jersey. Algo iba mal. Algo estaba ocurriendo que ella no comprendía. Harvey había sentido la muerte de Alice mucho más intensamente de lo que debería hacerlo un buen vecino. Pero, ¿por qué? ¿Qué se le escapaba? A última hora de la noche, mientras ordenaba las pertenencias de Alice para el funeral, Grace encontró un sobre con fotos en el cajón de su cómoda. Una de ellas era de Alice y Harvey en su jardín, tomada hacía unos meses. Estaban muy juntos, y la expresión de sus caras. Grace no sabía qué era exactamente lo que le molestaba, pero había algo raro en la foto. Recordó que últimamente Harvey hablaba menos de sus visitas a Alice, aunque siempre solía hablar con detalle de su jardinería. Estos pensamientos pasaron por su mente mientras se preparaba para ir a la cama.
Mañana iba a ser un día duro. Tenía que despedirse de su amiga, apoyar a su hermana y ser fuerte. Pero en algún lugar de su interior, tenía la sensación de que la muerte de Alice abriría la puerta a algún oscuro secreto que había estado oculto tras la fachada de su tranquila vida todo este tiempo. Mientras se dormía, recordó las últimas palabras de Alice. La vida nos juega malas pasadas. Lo que parece fiable y permanente puede desmoronarse como un castillo de naipes. Ahora estas palabras sonaban como una advertencia. El día del funeral fue sombrío. Pesadas nubes grises se cernían sobre el cementerio, como si reflejaran el estado de ánimo general de los presentes. Grace estaba de pie junto a Harvey, agarrando su mano con fuerza. El vestido negro que no había sacado del armario desde el funeral de su madre le parecía demasiado ceñido, asfixiante. Se había reunido mucha gente. Alice era muy querida en su barrio. Vecinos, amigos, colegas. Todos vinieron a despedirse. Grace se fijó en la señora Rodríguez, su vecina de la izquierda, que susurraba en voz baja al oído de su amiga, lanzando de vez en cuando miradas compasivas en su dirección. El cura habló de la fugacidad de la vida y de la importancia de cada día. Sus palabras llegaron a Grace como a través de la niebla. Miró el ataúd, decorado con rosas blancas, las flores favoritas de Alice, y no podía creer que su amiga estuviera dentro. «Pobre mujer, no sabe nada», oyó decir a dos mujeres detrás de ella. Grace se estremeció. ¿De qué hablaban? ¿De Irma? Giró la cabeza para intentar oír mejor, pero las mujeres ya habían dejado de hablar, con la mirada gacha. Después de la ceremonia, todos se reunieron en casa de Alice. Irma, vestida con un impecable traje negro, aceptaba las condolencias, con el rostro pálido pero tranquilo. Demasiada calma, pensó Grace. Ella amaba tanto esta casa, dijo la SRA. Torres, secándose las lágrimas. ¿Y qué hará ahora?, repitió otra vecina, mirando a Grace por alguna razón. Grace sintió un escalofrío. ¿Por qué todos la miraban de forma tan extraña? Como si supieran algún secreto que ella ignoraba. En un rincón de la sala, Harvey hablaba con algunos de sus vecinos. Cuando ella se acercó, la conversación terminó de repente. Los hombres intercambiaron miradas significativas y se alejaron. Esto no es más que la pena nublándoles la mente, pensó Grace mientras observaba a Harvey hablar con los vecinos. Todos afrontamos la pérdida a nuestra manera, pero cuando él volvió a apartar la mirada, evitando el contacto directo con ella, su corazón se apretó con una vaga premonición. Últimamente lo hacía con frecuencia, sobre todo cuando la conversación giraba en torno a Alice. ¿De qué hablabais?, preguntó Grace, acercándose. «Oh, solo trabajo», respondió Harvey, ajustándose nerviosamente la corbata. «Voy a traerte un poco de agua. Siempre ha sido considerado». Grace trató de tranquilizarse. No hay nada extraño en su comportamiento. Pero, ¿por qué las excusas constantes? ¿Por qué huye tan rápido de las conversaciones? María, la vecina más cercana de Alice, se acercó a ella con un vaso de agua. «Espera, querida. A veces la vida nos pone tantos retos». Se quedó callada, y luego añadió en voz más baja. «Sabes, a veces la verdad puede doler más que la ignorancia». «¿Qué quieres decir?», preguntó Grace bruscamente, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. María se puso pálida y se alejó rápidamente, murmurando algo incomprensible. En ese momento, Grace se fijó en Irma, que estaba cerca, tirando nerviosamente de la manga de su blusa y lanzando una rápida mirada a Harvey. Este sacudió ligeramente la cabeza, e Irma se dio la vuelta, cubriéndose los labios temblorosos con un pañuelo. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Grace se acercó a Irma para despedirse. En ese momento, Harvey se acercó a ellas. Grace notó que Irma se tensaba y que sus dedos apretaban con fuerza el pañuelo. Compartieron una breve pero intensa mirada que solo duró un segundo, pero que estaba llena de tanto... ¿Qué? ¿Miedo? ¿Culpa? «Si necesitas ayuda», Harvey empezó, pero Irma lo interrumpió bruscamente. «Gracias, me las arreglaré sola». De camino a casa, Grace permaneció en silencio. Fragmentos de conversaciones escuchadas, miradas extrañas, insinuaciones incomprensibles le rondaban por la cabeza.
Algo estaba ocurriendo, algo importante, y todo el mundo parecía saberlo menos ella. «Necesitas descansar», dijo Harvey cuando entraron en la casa. «Ha sido un día duro». Ella asintió, pero no podía dormir. Tumbada en la oscuridad, Grace repitió mentalmente la última conversación que había mantenido con Alice. Ahora cada palabra que decía parecía tener un significado oculto. «Sabes, Grace», dijo Alice mirando a su lado, «la vida juega con nosotros de forma extraña. Lo que parece fiable y permanente puede desmoronarse como un castillo de naipes». Guardó silencio, y luego añadió en voz más baja, «A veces solo vemos lo que queremos ver. Nos negamos a ver lo obvio». En aquel momento, Grace pensó que su amiga se refería a su fracaso matrimonial. Pero ahora, ¿intentaba Alice decirle algo? ¿Advertirla? ¿Por qué parecía tan culpable cuando lo dijo? No, no. Grace se sentó bruscamente en la cama, tratando de alejar los pensamientos. Son solo nervios. Harvey me quiere. 30 años juntos no es ninguna broma. Pero entonces, ¿por qué estaba tumbado a su lado, tan tenso, fingiendo dormir? ¿Por qué respiraba tan agitadamente? ¿Y qué significaba esa mirada entre él e Irma? Harvey se removió en sueños, murmuró algo. Grace le dio la espalda y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Por primera vez en sus 30 años de matrimonio, se sentía completamente sola, como si todos a su alrededor supieran alguna terrible verdad, dejándola sola en la oscuridad de la ignorancia. De repente, recordó las últimas palabras de Alice. «La vida nos juega malas pasadas. Lo que parece fiable y permanente puede desmoronarse como un castillo de naipes». ¿Su amiga intentaba decirle algo? ¿Advertirle de algo? El reloj de la mesilla marcaba las 3 de la madrugada. Fuera de la ventana empezaba a llover, y las gotas golpeaban el alféizar como si intentaran alcanzar su conciencia. Grace sabía que aquella noche no dormiría. Había demasiadas preguntas, demasiadas sospechas, demasiadas miradas extrañas y palabras no dichas. Tenía que averiguar la verdad, no importaba cuál fuera. Después del funeral, la vida debería haber vuelto a la normalidad, pero algo había cambiado irrevocablemente. Grace estaba sentada en la cocina, removiendo mecánicamente el café que hacía tiempo que estaba frío. Aún podía ver las miradas compasivas de sus vecinos, susurrando a sus espaldas. «Pobre mujer, no sabe nada». Estas palabras la atormentaban. Se acercó a la ventana, desde donde podía ver el jardín de Alice. ¿Cuánto tiempo había pasado Harvey allí en los últimos meses? Siempre habían trabajado juntos. Él cavaba, ella plantaba flores, y juntos planeaban dónde crecerían las cosas. «Vamos al jardín, cariño», solía decir él. «Juntos es más divertido». Y entonces algo cambió. Al principio, empezó a rechazar su ayuda. «No te preocupes, puedo hacerlo yo sola. Tienes mucho trabajo que hacer en la biblioteca». Con el tiempo, sus visitas a Alice se hicieron más frecuentes y largas. Dejó de contarle lo que hacía en el jardín, y cuando ella preguntaba, él respondía brevemente: «Nada especial, solo un trabajo normal». Grace fue al armario del vestíbulo. La chaqueta otoñal de Harvey estaba colgada en su lugar habitual. Hacía 3 semanas, cuando se disponía a llevarla a la tintorería, encontró un juego de llaves en el bolsillo. No eran sus llaves habituales de casa o del garaje. Eran llaves diferentes, desconocidas, en un simple anillo de metal. «¿Qué son estas llaves?», preguntó durante la cena. «Oh, son para el almacén del trabajo», contestó Harvey, escondiéndolas rápidamente en el bolsillo del pantalón. «Olvidé devolvérselas». Entonces ella le creyó. ¿Por qué no iba a hacerlo? En 30 años de matrimonio, él nunca le había mentido. Al menos, eso creía ella. Grace se sacó la chaqueta y volvió a comprobar los bolsillos. No había llaves. Seguramente él no las habría dejado allí después de que ella las hubiera encontrado. Pero, ¿por qué se había puesto tan nervioso entonces? ¿Y por qué las escondió enseguida? Empezó a recordar otras pequeñas cosas en las que no había pensado antes. Cómo hablaba a menudo por teléfono en un susurro en la terraza. Cómo dejó de hablar bruscamente de sus visitas a Alice. Cómo un día ella llegó temprano a casa y lo encontró triturando unos papeles. «Viejas facturas», le explicó entonces. «Estoy vaciando un cajón».
y aquella noche de hace un mes, cuando se despertó a medianoche y no lo encontró en la cama. Bajó a la cocina y ya no estaba. Miró por la ventana. Las luces de la casa de Alice estaban apagadas. Harvey volvió media hora después. No podía dormir. Fui a dar un paseo. ¿A la 1 de la madrugada? ¿Y por qué olía a perfume de mujer? Grace sintió que las náuseas se le acercaban a la garganta. Todos estos pequeños detalles que había ignorado cuidadosamente formaban ahora una imagen clara. ¿Pero qué imagen? ¿Qué estaba pasando a sus espaldas? Recordó cómo había cambiado el comportamiento de Harvey tras la llegada de Irma. Se había vuelto aún más distante y se quedaba más a menudo en el jardín. Varias veces lo vio hablando con Irma junto a la valla, como si discutieran por algo. ¿Y en el funeral? Esa mirada entre ellos. Había tanto significado oculto en ella, tanto no dicho. Grace se acercó al gran espejo del pasillo. Una mujer exhausta con los ojos enrojecidos por la falta de sueño la miraba desde el reflejo. ¿De verdad había estado tan ciega todos estos años? ¿O simplemente no quería ver lo evidente? Sacó un viejo álbum de fotos de un cajón. Allí estaba ella, joven y feliz con Harvey. Aquí estaba su boda, su primera casa, el nacimiento de Eve. ¿Era todo mentira? Me vino a la mente la última conversación con Alice. Estaban sentadas en el porche y su amiga parecía especialmente cansada y triste. «¿Sabes, Grace?», le dijo, sin mirarla a los ojos. «A veces tenemos tanto miedo de perder lo que tenemos que hacemos la vista gorda ante lo evidente». No quise hablar durante mucho tiempo. Pensé que quizás se solucionaría solo. «¿De qué estás hablando?», preguntó entonces Grace. Pero Alice se calló de repente cuando Irma salió al porche. Grace notó lo tensa que estaba su amiga, cómo le temblaban las manos. «Oh, lo siento. No quería interrumpir», dijo Irma, pero no se fue. Se quedó allí de pie como si vigilara su conversación. Ahora, al recordar ese momento, Grace se dio cuenta de que Alice quería decirle algo importante. Pero Irma no la había dejado. De repente, Grace recordó otro momento extraño. El domingo pasado había llegado a casa antes de lo habitual y había oído voces en el jardín. Harvey estaba hablando con Irma junto a la valla. «No podemos seguir así», Irma susurró excitada. Harvey la interrumpió bruscamente. «Aquí no». Cuando Grace salió al jardín, ya estaban a cierta distancia el uno del otro, pero pudo ver a Irma enjugándose los ojos apresuradamente y a Harvey arrugando nerviosamente un trozo de papel entre las manos. «Cariño, ¿ya estás en casa?». La voz de Harvey sonaba demasiado alegre. «Irma y yo estábamos discutiendo… nuevas variedades de rosas para su jardín. Nuevas variedades de rosas». Grace sonrió amargamente al recordar el momento. «Por supuesto, por eso estaba llorando». La llave giró en la cerradura. Harvey volvía a casa del trabajo. Grace se secó rápidamente las lágrimas y escondió su cuaderno. Ya no haría la vista gorda ante lo evidente. Se acabaron las dudas y las excusas. Tenía que saber la verdad, no importa lo amarga que sea. «Lo siento, Alice», susurró, mirando hacia la casa de su amiga. «Sé que intentabas decirme algo. Ahora sé lo que es». La mañana era sombría. Pesadas nubes se cernían sobre las casas, como si reflejaran el estado de ánimo de Grace. Había estado despierta toda la noche, repasando recuerdos, sospechas y omisiones en su cabeza. Harvey se fue a trabajar temprano, diciendo que tenía una reunión importante. Como de costumbre. María López vivía 2 puertas más abajo. Era la residente más antigua de la calle y lo sabía todo de todo el mundo. Era amiga de Alice desde hacía muchos años y todas las tardes tomaban el té en el porche, comentando las noticias del barrio. Grace permaneció mucho tiempo delante de su puerta, sin atreverse a llamar. ¿Estaba preparada para oír la verdad? ¿Sería mejor seguir con su vida, fingiendo que no pasaba nada? Finalmente, llama al timbre. Oyó pasos lentos y el clic de la cerradura. «¿Grace?». María levantó las cejas, sorprendida. «¿Pasa algo?». «¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo». El salón estaba como siempre, con servilletas de encaje en las mesas, fotos de sus hijos y nietos en las paredes y olor a canela y vainilla. ¿Cuántas veces se habían sentado aquí Alice y ella, tomando café y hablando de jardinería? «Siéntate, querida», señaló María la silla. «Te prepararé un té».
No, gracias, replicó Grace secamente. Ya no soportaba estas galanterías, este fingimiento de normalidad. He venido a preguntarte algo. María se quedó inmóvil, como si presintiera que algo inevitable estaba a punto de suceder. Dime sinceramente. Grace la miró fijamente a los ojos. ¿Por qué todos me miran así? María se levantó, se acercó a la ventana y se tocó nerviosamente las cuentas del cuello. ¿Tomamos un té? He preparado tu tarta de canela favorita. No, contestó Grace con brusquedad. Ya está bien de hablar de tartas y del tiempo. Veo cómo os calláis cuando me acerco. Veo las caras que ponéis. Grace, cariño, volvió a intentar María. A veces es mejor dejar las cosas como están. Sabes, mi madre siempre decía... ¡Basta! La voz de Grace temblaba. En el funeral, todo el cuchicheo. No soy estúpida. Algo está pasando, y todo el mundo lo sabe menos yo. La habitación se sumió en un pesado silencio. Solo se oía el tic-tac de un viejo reloj en la pared y el ladrido lejano de un perro. Grace. María suspiró, y aparecieron lágrimas en sus ojos. Tal vez no deberías. Hay cosas que... tengo derecho a saber. María miró largo rato por la ventana, como buscando apoyo. Luego se volvió hacia Grace. De acuerdo, tienes razón, no más mentiras. Respiró hondo. Grace, todo el mundo lo sabía. Harvey e Irma llevaban juntos casi un año. Él solía visitarla todo el tiempo cuando decía que estaba trabajando en el jardín. Alice lo sabía, pero no quería decírselo, no quería interferir. María guardó silencio y luego añadió en voz más baja. Alice sufrió por ello. Un día estaba llorando aquí, en mi cocina. Decía, ¿cómo puedo decírselo a Grace? Es mi mejor amiga. Esto arruinará su vida. Y luego agregó en voz aún más baja. Y si lo hago, Irma nunca me perdonará. Es mi única hermana. Las palabras cayeron como un martillazo. Grace sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Las sienes le latían con fuerza. Un año entero. Y Alice ha sabido... sufrido. Ha callado. No, no es verdad, susurró, pero su voz la traicionó. Se conocieron cuando estabas en el trabajo, continuó María en voz baja. Al principio, todos pensaron que era solo una aventura que pronto terminaría, pero entonces... Sacudió la cabeza. Alice estaba sufriendo. Quería decírselo, pero Irma tenía una forma de convencerla, y entonces fue demasiado tarde. Los recuerdos inundaron a Grace. Los regresos tardíos de Harvey, su actitud distante, las misteriosas llamadas telefónicas, las llaves en su bolsillo, el pañuelo. Dios, ese pañuelo de seda. ¿Cómo empezó? Las palabras le salían con dificultad, como si hablara a través de agua espesa. Cuando Irma se mudó con Alice, Harvey solía ayudar en el jardín, pero entonces... María se calló. Intentaron tener cuidado, pero en un barrio pequeño se ve todo. Los vecinos los vieron reunirse en el café del centro. ¿Cómo viene cuando Alice está fuera por negocios? Grace recordó cómo una vez pilló a Harvey triturando unos papeles. Viejas facturas, dijo. ¿O tal vez cartas? ¿Notas? Intentó contener las lágrimas. ¿Por qué nadie me lo dijo? Pensábamos que lo sabías, respondió María en voz baja. Pensábamos que simplemente no querías sacar el tema. Siempre fuiste tan... orgullosa. Y luego, cuando quedó claro que no lo sabías, fue incómodo. Alice dijo que se encargaría ella misma. Grace se levantó bruscamente. La habitación se balanceó ante sus ojos. 30 años de matrimonio. 30 años de confianza y amor. Y todo este tiempo, la mentira estaba delante de sus ojos, y ella no quería verla. «Tengo que irme», murmuró. «Grace, espera». María trató de detenerla. «No deberías estar sola ahora». Pero Grace ya había salido corriendo de casa. Caminaba calle abajo, sin mirar a la carretera. Un pensamiento rondaba su mente. Un año entero, y todo el mundo lo sabía. Las gotas de lluvia se hicieron cada vez más pesadas, convirtiéndose en un verdadero aguacero. Grace se paró frente a la casa de Alice, sintiendo el agua fría filtrándose a través de su ropa. Esta casa había sido una vez su segundo hogar. Acogedora, cálida,
llena de risas y conversaciones tomando una taza de café. Ahora le parecía ajena y hostil. Las paredes blancas se habían vuelto grises con la lluvia, y las ventanas la miraban como ojos vacíos. Una sombra brilló detrás de una de ellas, probablemente Irma. ¿Cómo has podido?, se preguntó Grace en su mente, y no supo si se dirigía a Irma, a Harvey o a sí misma. ¿Cómo he podido estar tan ciega? La lluvia se llevó sus lágrimas, la limpió, como si intentara lavar todos aquellos años de autoengaño. Allí, tras esas paredes, en el que fue su hogar, su marido la engañaba no solo a ella, sino a la memoria de Alice. Y ella, simplemente, no quería ver lo obvio. Grace se estremeció por una repentina ráfaga de viento y se envolvió en sus brazos. Se sentía desnuda, indefensa ante la verdad que había estado ocultando durante tanto tiempo. Pero junto con el dolor surgió una extraña determinación. Deja de esconderte de la realidad, deja de fingir que todo va bien. La maleta negra permanecía junto a la puerta como testigo mudo del final de un matrimonio de 30 años. Mientras empaquetaba las cosas de Harvey, Grace se detuvo varias veces, sosteniendo su jersey favorito que le había regalado las últimas Navidades, o viejas fotos de su viaje a Madrid. Cada cosa le traía recuerdos, y cada recuerdo estaba ahora envenenado por una mentira. ¿Quizá tengo demasiada prisa?, pensé. Quizá debería intentar hablar las cosas. Pero entonces recordó las miradas compasivas de los vecinos, las lágrimas de Alice, las reuniones secretas. No había vuelta atrás. Estaba oscureciendo. Desde la ventana del salón podía ver cómo el sol se ocultaba lentamente tras el horizonte, pintando el cielo de rojo sangre. Grace estaba sentada en un sillón, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre el regazo. Estaba esperando. Había pasado todo el día preparándose para ese momento, repitiendo mentalmente las palabras que diría. El sonido de la llave en la cerradura, pasos familiares en el pasillo. «Cariño, ya estoy en casa». La voz de Harvey sonaba tan alegre como siempre. «Siento llegar tarde, tenía un importante...». Dejó de hablar a media frase cuando vio la maleta. Entonces miró a Grace y su rostro cambió. «¿Qué pasa?». Intentó sonreír, pero estaba torcida. «Sé lo tuyo con Irma». 4 palabras. Solo 4 palabras, pero cayeron entre ellos como un muro de hormigón. Harvey se quedó helado, con la cara blanca como la tiza. ¿De qué estás hablando?». Intentó reír, pero sonó falso. «¡Qué estupidez! No lo hagas». La voz de Grace era tranquila y fría. «Lo sé todo. Sobre tus reuniones cuando supuestamente estabas trabajando en el jardín. Sobre cómo me mentiste. Sobre cómo sufrió Alice sabiendo la verdad». Al mencionar a Alice, Harvey se estremeció. Sus hombros se hundieron como si se hubiera quitado un peso invisible de encima. «Grace, escucha». Su voz se volvió dura. «¿Has pensado por qué sucedió esto? Siempre estabas ocupada con tu biblioteca, tus libros. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos? Me sentí tan sola». «No te atrevas». Grace se volvió hacia él bruscamente. «No te atrevas a echarme la culpa a mí. Si te sentías solo, tendrías que haber hablado conmigo en lugar de meterte en la cama con la hermana de mi mejor amigo». Harvey se puso pálido. «Tú no entiendes. Irma, ella me entendió». «Oh, lo entiendo perfectamente», lo interrumpió Grace. «Comprendo que eres un cobarde que no tuvo el valor de hablar honestamente con su esposa, ni de confesar su traición. En lugar de eso, dejaste que todo el vecindario se riera de mí a mis espaldas. Cariño, hablemos». Dio un paso hacia ella. «Te lo explicaré todo». «¿Qué vas a explicar?». Alzó por fin la voz. «¿Cómo saliste con la hermana de mi mejor amigo durante un año? ¿Cómo me mentiste todos los días? ¿Cómo dejaste que todos los vecinos lo supieran y me miraran con lástima?». Harvey bajó la mirada. «No quería que pasara. Simplemente ocurrió». «¿Simplemente ocurrió?», se rió Grace con amargura. «Tomabas una decisión cada día. Decisiones de mentirme. Decisiones de engañarme. Decisiones de destruir nuestro matrimonio». Se acercó a la maleta y la empujó hacia él. «¡Fuera!». «¿Qué?». Él parecía confuso. «Pero esta es nuestra casa. Es mi casa. Y no te quiero en ella». «Grace, sé razonable. ¿A dónde voy?». «A casa de Irma», le cortó ella. «Te lo pasaste tan bien allí». Su cara se iluminó.
No es justo. Te dije que era un error. Te quiero. No, le interrumpió ella. Solo te quieres a ti mismo. Siempre lo has hecho. Y yo estaba demasiado ciega para verlo. Grace fue hacia la puerta y la abrió. Vete, vete ya. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana. ¿Un abogado? Se estremeció. No puedes hablar en serio. Sí que puedo. Y lo estoy haciendo, fuera de mi casa. Harvey se quedó de pie, mirando de la maleta a Grace, como si no pudiera creer lo que estaba ocurriendo. Luego se agachó lentamente y cogió la maleta. «Te vas a arrepentir», dijo con voz amenazadora. «¿Crees que puedes vivir sola? ¿Sin mí? No tienes nada. Esta casa, yo la compré. Mi dinero, mi trabajo». «Prefiero estar sola que con un mentiroso», dijo Grace. «Y no te preocupes por la casa. Mi abogado te lo explicará todo sobre los bienes gananciales». Cuando la puerta se cerró tras él, Grace se hundió lentamente en el suelo. Las lágrimas corrían por su rostro, pero junto con el dolor llegó una extraña sensación de... ¿libertad? Sí, así era, como si unos pesados grilletes hubieran caído de su alma. Se acercó al espejo. Una mujer diferente le devolvía la mirada. No la crédula esposa que hacía la vista gorda ante lo evidente, sino una personalidad fuerte y decidida, dispuesta a empezar de nuevo. «Basta», le dijo a su reflejo. «Basta de vivir la vida de otro. Basta de fingir que todo va bien». Por la mañana llamaría a su abogado. Empezaría una nueva vida, sin más mentiras, sin traiciones, sin la necesidad de justificar constantemente el comportamiento de alguien. Por primera vez en años, sintió que podía respirar. Grace recordó su conversación de ayer con el abogado. Antonio Ramírez, un apuesto hombre de mediana edad, había escuchado atentamente su historia, tomando notas. «Señora Grace», le dijo seriamente, «tenemos muchas posibilidades de conservar la casa, pero prepárese, será una dura batalla. Harvey puede contratar abogados caros, intentar ocultar bienes. ¿Cuál es tu consejo? En primer lugar, reúne pruebas. Graba todas las conversaciones. Guarda todos los mensajes. Y lo más importante, no cedas a la manipulación emocional». Fácil de decir, pensó Grace mientras miraba a Harvey en su sillón favorito. Tantos recuerdos, tantos años juntos. Por un momento, su corazón dudó. Quizá debería darle otra oportunidad. Pero entonces recordó todos aquellos meses de mentiras, la humillación de descubrir que todo el mundo sabía la verdad menos ella. El timbre sonó a eso de las 9. Harvey estaba en el umbral, visiblemente privado de sueño, con un traje arrugado. «Grace, tenemos que hablar», dijo en voz baja. «Llevo toda la noche pensando... No hay nada de qué hablar». Intentó cerrar la puerta, pero él puso el pie en la abertura. «Por favor, escúchame, 5 minutos. Es todo lo que te pido». Algo en su voz, quizá desesperación o sinceridad, la hizo dudar. Dio un paso atrás, dejándole entrar en la casa. 5 minutos. Harvey entró en el salón y se sentó en su sillón favorito, en el que había pasado tantas tardes leyendo el periódico o viendo la televisión. «Fui un tonto», empezó. «Lo que le pasó a Irma fue una debilidad momentánea que perduró. Pero no significó nada, créeme». Grace sonrió amargamente. «¿Una debilidad momentánea que duró 1 año? ¿Y de la que todos los vecinos sabían? Solo te quiero a ti», la miró a los ojos. «Siempre te he amado. Irma, fue un error. Intentemos arreglarlo. Podemos ir a un consejero familiar, empezar de nuevo». «¿Empezar de nuevo?», le interrumpió Grace. «¿Qué hay de la confianza? ¿Y el respeto? ¿Qué hay de los 30 años en los que creí cada palabra que decías?» «La gente cambia». Se levantó e intentó cogerla de la mano, pero ella se apartó. «Dame la oportunidad de demostrar que puedo ser mejor». «No, Harvey, no vas a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque ahora mismo ni siquiera sientes verdadero remordimiento. No te arrepientes de haberme traicionado, te arrepientes de lo que he descubierto». Su cara cambió. La máscara de remordimiento desapareció, dando paso a algo frío y furioso. «Muy bien», dijo bruscamente. «¿Quieres una guerra? Tendrás una guerra. ¿Crees que puedes vivir solo? ¿Sin mi apoyo? No te atrevas a amenazarme». «No son amenazas, cariño», sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Era la realidad. ¿Quién ha pagado esta casa?
¿Quién ha mantenido a nuestra familia todos estos años? ¿Tú y tu sueldo de bibliotecaria? Compramos esta casa juntos, respondió Grace con firmeza. Y yo también he trabajado todos estos años. Ah, claro, tus libros y tus lectores, se rió. A ver cómo vas a vivir con ese mísero sueldo. ¿Sabes lo que es una hipoteca? ¿Las facturas de los servicios públicos? ¿Los impuestos? Lo sé. Le miró fijamente a los ojos. ¿Y sabes qué más sé? Mis derechos. Esto le confundió por un momento. ¿De qué estás hablando? Ya he hablado con un abogado. Antonio Ramírez, ¿quizá le suena? Está especializado en derecho de familia. Ahora le tocaba a él sonrojarse. Antonio Ramírez era conocido en la ciudad como uno de los mejores abogados de divorcios. ¿Para qué necesitamos abogados? Su voz se tornó aduladora. Podemos resolverlo todo nosotros mismos. No, no podemos. No voy a dejar que me manipules más. Grace sacó una carpeta del cajón. Aquí, mira, son copias de todos los documentos de la casa. Sí, tú hiciste el pago inicial, pero a lo largo de los años, yo también he ido pagando mi parte de la hipoteca. ¿Y sabes qué es lo interesante? Sacó otro documento. Resulta que cuando una mujer puede demostrar que su marido le ha sido infiel, eso tiene un impacto significativo en el reparto de bienes en un divorcio. Harvey cogió los papeles y los hojeó rápidamente. Esto no prueba nada. Palabra contra palabra. ¿En serio? Grace abrió su teléfono. ¿Y los informes de los vecinos que te vieron con Irma? ¿Y el testimonio de María, que dijo que Alice sabía que la engañabas? Por cierto, miró su reloj. Mi abogado está hablando con Irma ahora mismo. ¿Irma? Se sobresaltó. ¿Por qué? Oh, creo que estará muy interesada en decir la verdad. Harvey se dejó caer en la silla. ¡No puedes hacerme esto! Harvey saltó de la silla. 30 años, Grace. Yo te convertí en lo que eres. Sin mí, seguirías trabajando como una simple bibliotecaria. Te lo di todo. Esta casa, tu estatus, tu posición en la sociedad. Me diste mentiras y traición. Le cortó. Vale. Sacó su teléfono. ¿Sabes qué? Ya he hablado con Irma. Ella está de mi parte. Dirá que no pasó nada entre nosotros. Palabra contra palabra, cariño. Y adivina a quién van a creer. ¿A un gerente de éxito o a una esposa histérica? Grace sonrió. ¿En serio? Entonces llámala ahora mismo. Pregúntale qué opina de tus intentos de volver conmigo. Harvey se quedó helado con el teléfono en la mano. Su rostro se crispó. ¿Has hablado con ella? Harvey. No, pero mi abogado sí. ¿Y sabes qué? Resulta que Irma no está contenta con tus promesas de divorciarte de mí y casarte con ella. Sobre todo ahora que me ruega que le dé una segunda oportunidad. Se dirigió a la puerta y la abrió. Ahora sal de mi casa. Todas las conversaciones posteriores serán a través de los abogados. Cuando se marchó, Grace se quedó un buen rato junto a la ventana, viéndole entrar en el coche y marcharse. Luego sacó su teléfono y marcó un número. ¿Antonio? Sí, ha venido. Todo fue exactamente como predijiste. Primero remordimientos, luego amenazas. Sí, grabé toda la conversación, como me aconsejaste. Bien, nos vemos a las 2. Colgó el teléfono y respiró hondo. Ayer pensó que el mundo se le venía abajo. Pero hoy, después de hablar con el abogado, después de defenderse de Harvey, todo se aclaraba. Sí, será una dura batalla. Harvey no es de los que se rinden fácilmente. Pero ahora ella conocía sus derechos. Sabía que la ley estaba de su lado. Y lo más importante, ya no era la mujer crédula que hacía la vista gorda ante lo evidente. Grace se acercó a la gran ventana del salón, la misma junto a la que Harvey y ella habían soñado una vez con un futuro. El jardín que habían creado juntos a lo largo de los años necesitaba cuidados. «Puedo hacerlo yo misma», pensó. «Puedo con ello». El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Eva. «¿Mamá? Lo sé todo. Tía María me dijo, ya he comprado el billete, vuelvo mañana». «No, no lo hagas, cariño», contestó Grace, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No me pasará nada. Sé que lo estarás. ¿Recuerdas lo que solías decirme? Si sabes que tienes razón, lucha hasta el final. Me enseñaste a ser fuerte. Ahora me toca a mí apoyarte». Eva guardó silencio y luego añadió. «Sabes, una vez vi a papá con Irma en Madrid. Hace 2 meses,
cuando supuestamente estaba de viaje de negocios. Estaban en un restaurante. Quería decírtelo, pero él juró que era la última vez, que lo dejaría todo. Grace sintió que el corazón se le apretaba de dolor, no tanto por la traición de su marido, sino por el hecho de que su hija tuviera que llevar esa carga. «Todo saldrá bien, mamá», dijo Eva con firmeza. «Lo superaremos juntas». Después de colgar el teléfono, Grace sintió una oleada de nuevas fuerzas. Sí, lo conseguirá. Tenía apoyo, su hija, su abogado, sus verdaderos amigos. Y lo más importante, tiene la verdad. Y esa verdad, por amarga que fuera, la hacía más fuerte. Se sentó a la mesa y empezó a preparar la reunión con el abogado. Ahora hay que pensar cada paso, comprobar cada documento. Será una larga batalla, pero está dispuesta a librarla. Por su dignidad, por su casa, por su futuro. Pasó una semana desde la conversación con el abogado. Grace volvió de la biblioteca más tarde de lo habitual. Su trabajo la ayudaba a no pensar en cosas dolorosas. De camino a casa, pasó por delante de la casa de Alice y vio a unos obreros que llevaban muebles al interior. Muebles nuevos y caros. «¡Qué extraño!», pensó. «¿Por qué Irma necesita tantas cosas nuevas?». La respuesta llegó inesperadamente. María, que estaba regando las flores de su jardín, la llamó. «Grace, entra un momento». La acogedora cocina de la anciana vecina olía a galletas recién horneadas y café. Pero el rostro de María estaba serio. Irma siempre vivió a la sombra de Alice. La hermana mayor tenía éxito, era feliz, todo el mundo la quería. E Irma, suspiró, quizá por eso se aferraba tanto a Harvey. Y a la casa. ¿Cómo que la casa? Ayer la oí hablar por teléfono con alguien del banco. Algo sobre revender la casa, algún tipo de inversión. Parece que ella y Harvey no solo planean vivir allí, sino que quieren venderla y comprar algo más grande. Grace sintió que se le apretaba el corazón. ¿Vender la casa de Alice? ¿La casa donde habían pasado tantos momentos felices? Y María bajó la voz. Dijeron que estaban interesados en las acciones de la empresa de Harvey. Ya sabes que tiene una participación en el negocio, pero... Se interrumpió. ¿Cómo han podido? ¿Tan pronto? María sonrió con amargura. Cariño, llevan mucho tiempo planeándolo. Incluso cuando Alice vivía, les oí discutir. ¿Quién se peleaba? Alice e Irma. Fue una semana antes de que Alice muriera. Ella le gritaba a su hermana, «¿Cómo puedes hacer esto? Esta es la casa de nuestra familia». E Irma decía algo sobre cómo era su turno de ser feliz. Grace recordó su última conversación con Alice, su intento de decir algo. ¿Sabía ella realmente lo que estaban planeando? Al día siguiente, Grace se reunió con su abogado. Antonio escuchó las noticias y golpeó su lápiz pensativamente sobre la mesa. Esto podría ser útil para nuestro caso. Si lo planearon todo de antemano, podría considerarse que actuaron deliberadamente para obtener beneficios patrimoniales. ¿Qué quieres decir? Mira, abrió una carpeta con documentos. Harvey intenta demostrar que compró la casa él solo, que tu contribución fue mínima, pero tenemos pruebas de pagos conjuntos durante 30 años, y ahora resulta que estaba planeando una nueva vida con otra mujer, con la intención de dejarte sin nada. En ese momento sonó el teléfono de Grace. Era Harvey. «No contestes», le aconsejó el abogado, pero el teléfono seguía sonando. Después del quinto timbrazo, Grace no pudo soportarlo más. «¿Qué quieres? Tenemos que hablar». La voz de Harvey sonaba tensa. «Sobre la casa, tengo una oferta». «Cualquier oferta es a través de mi abogado». «A la mierda los abogados», levantó la voz. «Este es nuestro negocio, nuestra vida. Reúnete conmigo, por favor». Tal vez fue un error, pero Grace accedió. Se reunieron en una pequeña cafetería del centro de la ciudad. «Quiero proponerte un trato», empezó Harvey sin siquiera saludar. «Recibirás una buena compensación, suficiente para comprar un pequeño apartamento, y yo me quedaré con la casa». Grace lo miró en silencio. «Piénsalo», continuó. «¿Para qué necesitas una casa tan grande? Estás sola, y nosotros, la necesitamos». «¿Nosotros?», preguntó ella en voz baja. Harvey vaciló. «Sucede que Irma y yo tenemos una relación seria. Queremos estar juntos». «¿En casa de su hermana muerta?»,
No empieces, golpeó la mesa con el puño. Te estoy ofreciendo un trato justo, una compensación económica. ¿Y qué hay de mis 30 años de vida en esta casa? La voz de Grace temblaba de ira. ¿Qué pasa con cada flor que he plantado en ese jardín? ¿Cada cortina que elegí? ¿Cada baldosa que elegimos juntos? Grace. No. Se puso en pie. No voy a venderte mi parte de la casa, ni por dinero. En ese momento, Irma entró en la cafetería. Al verlos juntos, se detuvo bruscamente. «Ah, ahí estás», dijo Harvey. «Ven aquí, estamos discutiendo». «¿Qué estáis haciendo?», le interrumpió Irma con voz de pánico. «Teníamos un acuerdo». Grace miró de uno a otro. «¿Teníais un acuerdo?». Irma se sonrojó. «No, no me refería a eso». «Oh, yo creo que sí». Grace sonrió con amargura. «Lo tenías todo planeado, ¿verdad? Probablemente pensaste que me rendiría sin más, que lo dejaría todo. No lo entiendes». Irma pasó de repente a la ofensiva. Me quiere de verdad, y tú te lo guardas para ti por el dinero». «Irma». Harvey intentó detenerla. «No, que se entere». Los ojos de Irma ardían. «Íbamos a empezar una nueva vida. Teníamos planes. ¿Y ahora qué? Por tu avaricia, se va a quedar sin nada». Grace se levantó despacio. «¿Así que de eso se trata? ¿Pensaste que no solo te quedarías con mi marido, sino también con la casa de tu hermana? Era un buen plan. Pero, ¿sabes qué?». Se inclinó más hacia Irma. «Alice nunca te lo perdonaría». Irma retrocedió como si la hubieran golpeado. Tú no sabes nada de Alice». La voz de Irma temblaba. «Tú no sabes lo que es ser siempre la segunda mejor. Oír siempre. ¿Por qué no tienes tanto éxito como Alice? ¿Por qué no puedes tener una vida como Alice? Y ahora que finalmente he encontrado mi felicidad». «¿Felicidad?». Grace la interrumpió. «¿Llamas felicidad a estar con un hombre casado? ¿La traición de tu hermana?». Por un momento, los ojos de Irma brillaron de dolor. «Alice siempre lo tuvo todo. Un marido, una casa, respeto. ¿Y yo? ¿Qué me quedaba a mí?». «¿De eso se trata?», dijo Gracia en voz baja. «¿Se trata de venganza? ¿Un intento de demostrar que tú también puedes tener lo que tuvo Alice?». Grace recogió su bolso. «Avisa a mi abogado si quieres discutir algo. Ahora, si me disculpa, tengo que irme a casa. A mi casa, que no se la voy a dar a nadie». Salió de la cafetería con la cabeza alta. Oía voces apagadas detrás de ella. Irma y Harvey discutían. Pero ya no era su problema. De camino a casa, Grace pensó en lo irónico de la situación. Harvey e Irma, que habían planeado su futuro feliz con tanto cuidado, se peleaban ahora por dinero y propiedades. Y ella, que habían pensado que sería un blanco fácil, era un hueso más duro de roer de lo que esperaban. «Gracias, Alice», dijo mentalmente, mirando la casa de su amiga. «Ahora entiendo por qué has estado sufriendo, pero no voy a defraudarles. No dejaré que tengan todo lo que quieren». «Tengo buenas noticias», dijo Antonio cuando Grace le llamó después de la reunión. «He encontrado algunos antiguos empleados de la empresa de Harvey que están dispuestos a testificar sobre su fraude financiero». «¿Fraude?». «Sí. Parece que estaba tratando de ocultar algunos de sus activos antes de que te enteraras de la aventura. Estaba transfiriendo sus bienes a testaferros. Esto puede afectar seriamente a la división de la propiedad en un divorcio». «¿Y qué pasa con la casa?». Aquí la cosa es aún más interesante. Resulta que Irma ya había solicitado el nuevo registro de la casa de Alice. Pero hay una salvedad. El testamento de Alice contiene una cláusula según la cual la casa no puede venderse hasta 5 años después de su muerte. Creo que esta puede ser nuestra baza». El corazón de Grace latía con fuerza al entrar en la sala del tribunal. Cada paso era difícil, sentía las piernas como si fueran de algodón. Pero cuando vio las miradas de apoyo de Eva y Antonio, sintió que le volvían las fuerzas. Durante la vista, no apartó los ojos de Harvey. Durante 30 años, le había mirado con amor y confianza. Hoy, lo miraba como a un extraño, notando cada gesto nervioso, cada gota de sudor en su frente, cuando salían a la luz nuevos detalles de su fraude. Cuando los testigos empezaron a subir al estrado, Grace sintió que la tensión se relajaba poco a poco. Cada testimonio era un clavo más en el ataúd de su matrimonio, pero también un paso hacia su libertad. En los últimos meses,
habían reunido pruebas sólidas del fraude financiero de Harvey, encontrado testigos de las reuniones secretas de él e Irma y preparado todos los documentos necesarios sobre sus bienes comunes. Harvey compareció acompañado de 2 abogados. Parecía cansado y envejecido. Irma estaba sentada en la última fila, hurgando nerviosa en las cuentas de su pulsera. Comienza la vista. Los abogados de Harvey intentaron demostrar que la mayor parte de los bienes se habían comprado con su dinero, que su contribución al bienestar de la familia era mucho mayor. «Señoría», dijo uno de ellos, «mi cliente trabajó durante 30 años en un puesto directivo, manteniendo a su familia. Durante todo este tiempo, su mujer ha trabajado en una biblioteca con un salario mínimo». «Permítame objetar», le interrumpió Antonio con calma. «Tenemos documentos que prueban que la señora Grace no solo pagaba regularmente la hipoteca, sino también una parte importante de los servicios y las reparaciones». Sacó una carpeta de documentos. «Es más, señoría, tenemos pruebas de que el señor Harvey intentaba ocultar algunos de sus bienes, incluso antes de que su esposa descubriera la aventura. Aquí están los documentos sobre la transferencia de fondos a las cuentas de testaferros». Grace notó que Irma se estremecía ante estas palabras. ¿Acaso no conocía el fraude financiero de Harvey? Entonces, los testigos subieron al estrado. María habló de su conversación con Alice, de su sufrimiento por la traición de su hermana. Los antiguos colegas de Harvey confirmaron los hechos de su fraude financiero, pero el mayor golpe lo dio el testimonio de Irma. «Sí», dijo al subir al estrado. «Tuve una relación con Harvey. Él prometió divorciarse de Grace. Dijo que empezaríamos una nueva vida». Hizo una pausa y luego añadió en voz más baja. «Dijo que lo había pensado bien, que podía quedarse con la mayor parte de la propiedad, que Grace no podía probar nada». Harvey palideció. Era una confesión plena de fraude intencionado. Tras anunciarse el veredicto, Harvey se quedó apoyado en la mesa como si las piernas no le sostuvieran. Su rostro se volvió gris y le temblaban los labios. Intentó decir algo, justificarse. «No es verdad. Están conspirando contra mí. Gracia, no puedes». «El juicio ha terminado», le interrumpió el juez. Mientras lo sacaban de la sala, Grace se dio cuenta de que se le había caído del bolsillo de la chaqueta un pequeño cuaderno, el mismo que utilizaba siempre para anotar sus reuniones de negocios. Ahora sabía qué había realmente detrás de esas notas. Cuando terminó la reunión, vio que Irma abandonaba rápidamente la sala sin mirar siquiera en dirección a Harvey. Intentó alcanzarla. «Irma, espera, podemos solucionar esto». «¡Me mentiste!». La voz de Irma temblaba de rabia y dolor. «Dijiste que lo tenías todo resuelto, que tenías dinero, que podríamos empezar una nueva vida. Pero resulta que no eres más que un fraude». De repente se sentó en el banco, cubriéndose la cara con las manos. «Oh Dios, ¿qué he hecho? He traicionado a mi hermana. He destruido la familia de otra persona. ¿Y para qué? ¿Por una mentirosa y una manipuladora?». Grace notó que le temblaban los hombros. Por un momento, incluso sintió lástima por la mujer. Tal vez ella también había sido víctima de las habilidades persuasivas de Harvey y sus promesas de montañas de oro. «Lo siento, Alice», susurró Irma, mirando al vacío. «Lo siento, Grace». Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la salida. Grace sintió una extraña satisfacción ante esta escena, no de regodeo, sino más bien de justicia. Pasó una semana. Grace se acostumbró lentamente a su nueva vida. Eva regresó a Madrid, pero prometió volver más a menudo. Los vecinos que antes la miraban con simpatía, ahora mostraban respeto y admiración por su fortaleza. Una noche sonó el timbre. Harvey estaba en el umbral, sin afeitar y con la ropa desarreglada. «Grace, por favor», empezó. «Me he dado cuenta de mis errores. Irma me dejó, lo perdí todo. Tú eres la única que me ha querido de verdad». Ella ni siquiera abrió la puerta, solo dijo a través del intercomunicador: «Vete, Harvey, vete para siempre». Pero 30 años juntos. Así es, 30 años que has arruinado con tus mentiras. Grace apagó el interfono y se acercó a la ventana. Harvey permaneció largo rato junto a la puerta, pero ella ya no miraba en su dirección. En cambio, sus ojos estaban fijos en las rosas que había plantado la semana pasada,
las nuevas variedades con las que Alice y ella habían soñado alguna vez. ¿Ves, amigo?, dijo mentalmente. No dejé que destruyeran lo que habíamos creado, ni nuestro jardín, ni nuestros recuerdos, ni nuestros sueños. El sonido del timbre también procedía de la casa de enfrente. Harvey intentaba comunicarse con Irma, pero allí tampoco abrió nadie. Las dos mujeres a las que había traicionado e intentado utilizar le habían cerrado las puertas para siempre. Grace salió al porche con una taza de té en la mano. Nuevas rosas, blancas, rosas, rojas, florecían en el jardín, llenando el aire de un delicado aroma. Cada arbusto tenía su propia historia. Las blancas las había plantado en recuerdo de Alice. A su amiga siempre le habían gustado las rosas blancas. Las rosas le recordaban su juventud, cuando todo parecía sencillo y puro. Y el rojo simbolizaba su nueva vida, apasionada, fuerte, libre de mentiras y manipulaciones. ¿Sabes, Alice?, se dirigió mentalmente a su amiga. Tus rosas me enseñaron algo importante. A veces es necesario cortar las ramas viejas y enfermas para dar espacio a los nuevos brotes. A veces la pérdida es el principio del renacimiento. Sacó su teléfono y marcó el número de Eva. Hola, cariño. Sí, todo va bien. Sabes, he decidido crear un nuevo jardín de rosas. Esta vez, solo de las variedades que tú y yo elijamos. Es hora de empezar nuestra propia historia, ¿verdad? Habían pasado 3 meses desde el juicio. Grace no sentía la euforia de la victoria que otros podrían haber esperado. En cambio, sintió otra cosa. Un profundo y tranquilo suspiro de alivio, como si por fin se le hubiera pasado la fiebre tras una larga enfermedad. Empezó por lo pequeño, pintando las paredes del salón de un beige que Harvey había elegido a un azul pálido. Reorganizó los muebles para crear un acogedor rincón de lectura junto a la ventana. Tiró cosas viejas que había guardado durante años, por si acaso. «Mamá, quizá deberías apuntarte a algún curso», sugirió Eva una vez durante su conversación semanal por Skype. «Siempre has querido aprender italiano». Al principio, la idea le pareció ridícula. ¿Por qué iba a necesitar una mujer de su edad un nuevo idioma? Pero luego pensó, ¿por qué no? Ahora su tiempo solo le pertenecía a ella. Las clases de italiano le abrieron un mundo nuevo. Se hizo especialmente amiga de Carmen, una mujer que había perdido a su marido 5 años antes y que ahora estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Cuando murió Miguel, pensé que mi vida se había acabado, y luego me di cuenta de que simplemente era diferente. Y eso está bien. Grace asintió. Yo también pensé durante mucho tiempo que no podría hacerlo sin Harvey. 30 años no es ninguna broma. Pero ahora me doy cuenta de que es mejor estar sola que con alguien que convierte tu vida en una mentira. Y ahora nos vamos a Italia, rió Carmen, abriendo la guía. Mira, en Florencia hay un jardín botánico maravilloso. Quizá puedas encontrar allí algunas ideas para tu jardín. Por las tardes, Grace se sentaba a menudo en el jardín pensando en el pasado. Ahora veía la situación con más claridad. Tenía tanto miedo de estar sola que me dejé engañar. Hacía la vista gorda ante lo evidente, porque pensaba que era mejor tener familia que no tenerla. ¡Qué ingenua fui! Pero estos pensamientos ya no le causaban amargura. Eran lecciones que la hacían más fuerte. Aprendió a valorarse a sí misma, su tiempo y sus deseos. En la nueva sección del jardín, ya ha previsto un lugar para las plantas mediterráneas: lavanda, romero, salvia. Traeré semillas de Italia, piensa mientras hojea un libro sobre jardines italianos. Crearé aquí mi pequeño rincón de la Toscana. En la biblioteca la ascendieron a jefa de departamento. Sus colegas se dieron cuenta de cómo había cambiado. Tenía más confianza en sí misma, sonreía más a menudo y ofrecía nuevas ideas para trabajar con los lectores. Eva venía de visita cada 2 meses. Pasaban largas tardes hablando, cocinando la cena juntas, planeando futuros viajes. «Sabes, mamá», le dijo una vez su hija, «has cambiado, más fuerte». «Siempre he sido fuerte», respondió Grace. «Lo olvidé durante un tiempo. Un día de otoño fue al cementerio. Era un día claro y soleado, y las hojas giraban en el aire. La tumba de Alice estaba enterrada en flores. Irma seguía viniendo aquí, aunque se había mudado a otra ciudad». Grace colocó un ramo de rosas blancas, la flor favorita de su amiga.
Sabes, Alice, dijo en voz baja, llevo mucho tiempo preguntándome por qué no me dijiste la verdad. Supongo que querías protegernos a tu hermana y a mí, pero ahora me doy cuenta de que a veces la mejor protección es dejar que alguien se enfrente a la verdad y encuentre la fuerza para luchar. Se quedó callada, tocando la fría piedra de la lápida. Nunca dejaré que nadie me trate como lo hizo. Nunca más. El viento levantó una hoja otoñal y la hizo girar en el aire. Grace recordó lo mucho que Alice y ella adoraban el otoño, cómo solían reunirse en su terraza con té caliente y hablar durante horas. De camino a casa, se detuvo en una librería. En el escaparate vio un libro sobre los jardines de Italia. Sonrió. Era una señal. Lo compraría y lo leería durante su viaje. Tal vez trajera nuevas ideas para su jardín. Por la tarde, sentada en la terraza con una taza de té, Grace contempló su jardín. Sobre la mesa había un libro abierto sobre los jardines de Italia, y junto a él había notas con planes para nuevas plantaciones. Ya se estaba imaginando cómo plantaría lavanda aquí en primavera. Todo un callejón que le recordaría a la Toscana. Junto al viejo senador, colocará una nueva rosaleda, de las variedades que Eva y ella habían elegido, y en la esquina más alejada, creará un rincón acogedor con hierbas aromáticas, romero, tomillo, salvia. Un jardín es como la vida, pensó. A veces hay que quitar lo viejo para dejar sitio a lo nuevo. A veces las flores más hermosas crecen donde antes había malas hierbas. Sacó su teléfono y envió un mensaje a Carmen. He encontrado en un libro una ruta maravillosa por los jardines de la Toscana. ¿Tienes billetes para abril? Quiero ver Florencia en flor y traerme nuevas ideas para el jardín. Reservados, respondió Carmen casi al instante. Lee sobre el Boboli. Es el jardín más antiguo de Florencia. Creo que te inspirará. La vida continuaba. No la vida que había planeado 30 años atrás, cuando se casó con Harvey, ni como la había imaginado 6 meses atrás, pero tal vez incluso mejor, más honesta, más libre, llena de nuevas oportunidades y planes.